Ahora tendremos a un abogado argentino, analista político, máster en Economía y Ciencias Políticas. Ha conducido y producido múltiples programas de radio y televisión. Es el actual conductor del programa Esta lengua es mía. Él dice que se acercó al periodismo por necesidad de preguntar lo que no se pregunta. Es miembro del Instituto Interamericano para la Democracia y escritor del libro Seamos Libres. Con nosotros, José Venegas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Instituto de la Memoria Histórica, que es un trabajo tan importante de defensa de la libertad, y gracias, Pedro, por haberme invitado a presentar tu libro, que, como decía Carlos recién, es más que nada un libro de historia que nos otorga una perspectiva muy importante sobre cómo fue este proceso, yo diría, de envenenamiento que encabeza el sistema cubano sobre toda Latinoamérica, ¿no? Mientras leía el libro pensé varias cosas que las fui anotando, y después que las anoté me di cuenta que en realidad tenían un cierto hilo conductor. Lo primero es que desnuda el hecho de tener a todas estas intervenciones del sistema cubano sobre países de Latinoamérica en el momento en que esto se da, en el contexto de la Guerra Fría y demás. Lo que desnuda es la falsificación histórica con la que estos procesos violentos han sido explicados hacia adentro. En el caso de la Argentina, se suele justificar la violencia terrorista de estas agrupaciones que menciona Pedro, ERP, Montoneros y otras que hubo, que fueron entrenadas en campo cubano, como la reivindicación de la democracia contra las dictaduras militares, en particular como la respuesta violenta a la violencia del derrocamiento de Perón en el año 55. Así explicarán también en Uruguay otros la vigencia del movimiento Tupamaros, o en Chile tratarán de encontrar algún tipo de raíz histórica particular, ¿no?, que de alguna manera trate de desviar la atención del verdadero problema, que es un plan de tipo criminal para terminar con la democracia y la libertad en Latinoamérica en el contexto de esa Guerra Fría, la imposición del totalitarismo que no tiene nada que ver con ninguna cosa que haya pasado en cada uno de nuestros países. Y decía recién que de alguna manera Cuba ha conseguido envenenar a toda Latinoamérica, el gobierno, el sistema cubano, ha conseguido envenenarlo hasta nuestros días. Llega la falsificación histórica, todavía la estamos viviendo en el proceso venezolano también, cuando trata de enraizarse de alguna manera en la historia de sus próceres, como Simón Bolívar, ¿no?, tratando de explicar que tiene una raigambre que en realidad no tiene. En el caso de Cuba, inclusive, muchas de estas situaciones son particulares de Cuba, no tienen que ver con un propósito seguido por la Unión Soviética. Pedro cuenta algo que no sé si mucha gente sabe fuera de la Argentina, que es que el Partido Comunista Argentino no participó de la lucha armada, se mantuvo al margen, porque el Partido Comunista Argentino respondía directamente a los designios de la Unión Soviética. O sea que era más que nada un propósito cubano, la guerra revolucionaria en Latinoamérica. Y es a lo mejor la explicación de esto. Hay un libro que es muy interesante de leer que se llama Poder, de Guillermo Ferrero, Poder, los duendes invisibles de la ciudad, que habla de la cuestión de la legitimidad. Un régimen que se siente ilegítimo básicamente tiene miedo. Así como la población le tiene miedo al régimen, el régimen le tiene miedo a la población, a la información, a lo que se sabe de ellos hacia adentro, y también le tiene miedo a la legitimidad de los otros gobiernos que pueden estar rodeándolo, que son una permanente amenaza a su existencia. Por lo tanto, necesariamente tienen que aumentar la violencia hacia adentro y también exportarla, porque es su modo de conducirse y de avanzar hacia afuera, ¿no? Otra cosa que me hizo reflexionar lo que leía es hasta qué punto esta guerra, porque es una verdadera guerra la que ha librado Cuba contra Latinoamérica, se ha mantenido en los términos de la Guerra Fría, o escondida, o de alguna manera no es abierta y tiene cierto dejo de hipocresía. Esta cuestión
de identificar, por ejemplo, lo que mencionabas, Pedro, del general Alzogaray, que dice, esto de alguna manera es una violencia ejercida desde el comunismo exportado desde afuera, sin identificarlo específicamente, ¿no? O echar al embajador cubano, que en algún momento esto pasó también. Porque entrenar fuerzas en territorio propio para atacar a un país extranjero es un acto de guerra. Entonces, de alguna manera, esta guerra que se ha ido manteniendo sin ser declarada ha beneficiado, me parece a mí, mucho el avance del castrismo sobre toda Latinoamérica, ¿no? La cuestión es que yo creo que también detrás de este problema hay otra cuestión, que es que existen estas estructuras nacionales que son nuestros países, que uno las puede diferenciar, que tienen que enfrentar a un enemigo que no es exactamente un extranjero, ni es tampoco un conciudadano que tiene una idea diferente, pero que está adentro, ¿no? Uno de los secretos, creo yo, del éxito de esta maquinaria agresiva en su avance es cómo confunde dos planos que son imposibles de reconciliar. Uno, el derecho interno, que podría ser aplicado a la violencia ejercida como delitos que siguen un proceso penal a través del cual son reprimidos, y otro, el derecho internacional, ¿no? La intervención de un país, la agresión de un país extranjero hacia adentro. Esta confusión entre dos órdenes jurídicos diferentes, que a mi juicio todavía no está salvada, o sea, todavía no tenemos la respuesta jurídica precisa al terrorismo, y me remitiría a hechos recientes, por ejemplo, estos individuos que están acusados del atentado en Boston, que están en una situación jurídica, digamos, una especie de limbo jurídico, que es la consecuencia de no haber resuelto todavía cómo encarar esta cuestión. La consecuencia inmediata de esto es lo que se conoció en la Argentina como la guerra sucia, ¿no? Son los Castro y los términos en que plantean su ataque sobre estos sistemas republicanos o democráticos con todos sus defectos, los que hacen imposible conciliar o encontrar una respuesta o una doctrina o militar o policial a la cual atenerse para combatir de manera legal esta cuestión. O sea, producen este efecto que yo creo que está, digamos, todavía pendiente la solución de este problema, el encontrar cuál es nuestra doctrina para combatir a este enemigo, porque lo que hacen es trasvasar dos planos o dos dimensiones de este enfrentamiento. Uno es el plano nacional, que está como escondido, ¿no? Manejado así, como por abajo, echando al embajador o mencionando que hay alguna potencia extranjera que está interviniendo en cada país, y otro es el ideológico. Y el sistema castrista los mezcla esta cuestión nacional con la ideológica, que aparece tan difícil digamos, de resolver. De hecho, algo parecido pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había que juzgar a los criminales de guerra nazi, que se resolvió con las normas de Nuremberg, ¿no? Con un sistema de alguna manera paralelo. O en la Argentina se intentó hacer, al juzgarse a las juntas militares por sus crímenes o la situación de excesos en esa misma lucha represiva. Pero todavía no creo que tenga una solución. Me hizo recordar a un artículo que acaba de publicar un economista argentino, Enrique Sebach, en el diario Perfil, que habla de una manifestación de George Friedman sobre la naturaleza de la estrategia del régimen norcoreano, ¿no? Dice Friedman que los norcoreanos, el éxito de los norcoreanos consiste en presentarse a la vez como feroces, locos y débiles, ¿no? Feroces porque no tienen ningún tipo de límite, no hay nada que ellos no vayan a hacer, ¿no? Feroces, locos, o sea, como algo imprevisible, ¿no? Son imprevisibles, mejor que no nos metamos con ellos porque pueden llegar a hacer cualquier cosa. Y lo tercero es débiles. No vale la pena meterse con ellos porque, en definitiva, no son nada, ¿no? Y este juego
me parece que también está presente en esta guerra y en este problema con el cual nos encontramos. Un país que aparece como absolutamente débil e impotente, resulta que está manejando a Venezuela, que es un país rico y poderoso. Y yo creo que en estas dos cuestiones, yo podría decir que más allá de la derrota militar que sufrieron todos estos procesos directos, el castrismo ha obtenido una victoria impresionante en la destrucción de las instituciones de Latinoamérica y una victoria en el debilitamiento de nuestra conciencia sobre nuestras razones, que a lo mejor explica por qué muchos de los gobiernos del presente, Chile, Colombia, etcétera, los países que nosotros entendemos todavía como debilitados, no tienen una respuesta o no se presentan, digamos así, con paso firme o con orgullo frente a todos estos sistemas. En definitiva, creo que más allá de lo militar, que más allá de lo político, la batalla está en el campo de la filosofía. Yo no tengo exactamente una respuesta para todos estos dilemas, pero creo que a lo que me llevó a pensar el libro de Pedro, porque creo que la historia tiene que servir para eso, es que todavía tenemos que resolver esta gran cuestión que está pendiente.